Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en un pasaje muy importante que nos habla acerca de esta doctrina en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Cuando venimos a la Biblia, recordamos, estamos abordando ni más ni menos la mente de Dios, cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos, la forma como Dios actúa, las decisiones que Dios toma, no las toma igual que nosotros. Entonces la mente humana choca al venir a la Biblia con muchas cosas que están pasando, y muchos de ahí tienen un arma supuestamente o un escudo para justificar, por ejemplo, el ateísmo. Una persona atea tiene una mente limitada, una mente oscura ante el mundo espiritual que le rodea, y él deduce, de acuerdo a lo que sus 5 sentidos le alcanzan a percibir, que Dios no puede existir porque hay guerras, porque hay niños que se mueren, porque hay tsunamis, porque hay sufrimiento. Entonces el ateo dice, si yo fuera Dios, no hubiera creado un mundo igual. Y por eso no creo en Dios. O sea, ven todo esto como un obstáculo, como un freno, y aquí vemos la imposibilidad teológica y filosófica del ateísmo. Actualmente, pues el ateísmo, ¿verdad?, filosóficamente es insostenible. Esa persona simplemente hay que contestarle, ¿sabes por qué no hay ese mundo como el que tú te estás imaginando? Porque tú no eres Dios. O sea, si yo fuera Dios, ¿verdad? A ver, tú, estoy oyendo que hiciste esto, bájate del cielo y ponte aquí, siéntate en esta silla. Y ahora te voy a juzgar. ¿Por qué hiciste esto? Mi mente no lo entiende. ¿Por qué hiciste aquello? A ver, Dios, contéstame. Y nunca va a tener respuestas. Lo chistoso y lo irónico de este pensamiento ateo es que nos preguntan a los cristianos. O sea, nunca le va a preguntar un ateo ni va a tener un debate con un musulmán o con un hindú o con alguien, con un zoroastro o con un seguidor de Mahatma Gandhi. Siempre los debates son entre cristianos y ateos o escépticos, ¿verdad? O personas que dudan acerca de la existencia de Dios, porque ellos nos hacen, a ver, y si Dios es este, o sea, un ateo una vez me preguntó, a ver, señor Alducci, dígame esto, y le digo, tú me preguntas esperando que yo te conteste, porque si me consideras una persona que no tiene la capacidad para contestarte, no me preguntaras. Entonces le digo, gracias por darme esta posición en tus pensamientos, de por lo menos aceptarme que puede haber la posibilidad que te puede contestar. Pero esto tú no se lo preguntas a un hindú, ni a un musulmán, ni a otra persona. De una forma chistosa e irónica, vienen con nosotros a que les demos respuesta. Y tratando, como lo hacían con Cristo, de tratar de cacharnos en algún error para poder afianzar o fortalecer su filosofía, su ideología atea. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Esta iglesia de Tesalónica, para dar un poco de historia, era una iglesia a la cual el apóstol Pablo le reveló muchísimas cosas de profecía, como el rapto de la iglesia. En su primera carta, capítulo 4, 16 y 17, estamos ahorita en la cuarta parte. Les recomiendo en YouTube consiguen la primera y la segunda, donde hablo claramente del rapto y las bases del rapto. Ya estamos adelantándonos y profundizándonos más. Entonces, después de que Pablo les explica a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 4, 16 al 17, que va a venir un tiempo cuando millones de personas vamos a desaparecer y que el mundo se va a quedar sorprendido, los muertos que hayan sido muertos antes que nosotros van a resucitar primero, y nosotros, si el rapto viene ahorita,
o mañana, o entre un año, de repente se queda tu ropa tirada en el suelo y se van millones de seres humanos, no que creían en Cristo, porque muchos creen en Cristo. El diablo no es ateo. Dice en Santiago capítulo 2, los demonios tiemblan, creen y tiemblan. No es todos los que crean, yo creo en Cristo, sino los que lo siguen. Qué grande diferencia hay, los que lo siguen. Y los que lo siguen son transformados interiormente. Entonces, si tú te dices cristiano de hace 2, 3, 4, 5 años, no sé, y tu vida no ha cambiado, si no eres mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, eres más honrado, más generoso en la repartición de tus bienes, etcétera, etcétera, si tu vida no ha sido transformada, tu cristianismo es intelectual. Hace algún tiempo, bueno, no tanto tiempo, algunos meses atrás, le preguntaron a un hombre muy famoso, me reservo su nombre, muy famoso, multimillonario, de los más grandes que hay en el mundo ahorita, que si era cristiano. Y él dijo estas palabras: soy cristiano cultural. ¿Qué significa que sea cristiano cultural? Le preguntaron. Dice, bueno, yo creo en la persona de Cristo porque existió, el Cristo histórico. Además, las enseñanzas de Cristo las considero muy sabias. Y creo que el cristianismo ha hecho un impacto muy grande en el mundo. Sin embargo, esta persona no tiene a Cristo dentro de él. No ha nacido de nuevo. No tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano, Cristos significa ungido. Apúntalo. Anos significa pequeño. Cristos, anos, pequeño, ungido. ¿Quién es un cristiano? Simplemente una persona que tiene al Espíritu Santo dentro de él. Y lógico, si la tienes, tu vida va a cambiar. Si no ha cambiado, es porque no lo tienes. Tan sencillo como eso. Analiza tu vida antes de decir, soy cristiano. Aquí en 2 de Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica se enfrenta con otro problema escatológico o de carácter profético. Creían que ya estaban en la tribulación. No es que nos llegaron cartas y nos dijeron que ya estamos en la tribulación, que ya se rompieron los sellos, etcétera, etcétera, ¿no? Como hay cristianos ahora que me preguntan, ¿es cierto que estamos en el tercer sello? Hermano, ni al primero hemos llegado todavía. Entonces Pablo escribe esta carta y les dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí está hablando del rapto. Con respecto a la parusia, a la aparición de Cristo cuando nos reunamos con Él, que ya les expliqué en la antigua carta, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, los rogamos, hermanos, por el amor de Dios, lo estoy casi transliterando en lenguaje moderno, les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni se conturben, no se preocupen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. En el Antiguo Testamento, el día de Jehová, el día de la ira, el día del Señor, el tiempo de angustia sobre Jacob. En el Nuevo Testamento, el día del Señor se refieren a los 7 años de la tribulación. Todos los términos en el Antiguo Testamento, Isaías 13, Isaías 30, Ezequiel, Zacarías, que mencionan Sofonías, que menciona más de 10 veces el día del Señor, se refieren al futuro que viene sobre la tierra, que está en el libro del Apocalipsis. Entonces llegaron a los tesalonicenses a asustarlos, como nos pasa ahorita en el mundo cristiano. Usted no se imagina la cantidad de correos que nos llegan. Oye, hermano, estamos en el 5.º sello, vamos a pasar la tribulación.
Alguien me dijo que vamos a pasar la tribulación y que solamente estamos tratando de escaparnos del mundo para justificar que no vamos a pasar la tribulación. Entonces, todas estas cartas fueron escritas, amados santos de Dios, para esclarecer nuestra comprensión espiritual y para entender claramente, con un estudio exegético de la palabra, qué es lo que Dios nos está diciendo. Y es lo que tratamos de hacer con esta serie, El misterioso rapto de la iglesia. Entonces creían que estaban en la tribulación. Versículo 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué cosa? La tribulación, los 7 años del día de la ira de Dios. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, cuya identidad es el anticristo. Oigan, tesalonicenses, les dice Pablo, ¿ya vieron al anticristo? No. ¿Ya oyeron que están mandando marcar a la gente? No. Entonces, ¿por qué son tan cabezones de no entender que antes de la tribulación el anticristo tiene que aparecer? Porque en el momento que el anticristo, por otros pasajes, Daniel 9:27, firme un tratado de paz con el pueblo judío, quiere decir que el pueblo judío se va a encontrar en un punto en el mundo muy pronto donde se va a quedar solo. Se va a quedar solo. Desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica es la única nación. Ha habido otros que han ayudado, han sostenido, han apoyado a Israel. Pero algo pasó ya con esta última administración del presidente Biden, que ya se están retirando poco a poquito y van a quedarse solos bíblicamente. Y cuando se queden solos bíblicamente, va a aumentar la presión contra ellos y entonces va a haber una guerra. Esta guerra es inevitable. Antes de la tribulación va a haber varias guerras que vamos a ver nosotros. Ahorita ya está incendiado el Medio Oriente. Ayer ya comenzaron a bombardear Israel desde el Líbano, el grupo Hezbolá. Israel está contestando y ya se unió Corea del Norte. Rusia mandó miles de soldados ya a Irán, a Yemen, a Irak, a Siria, para apoyar al grupo terrorista de Hezbolá y de Hamas. Entonces ahorita Israel se está viendo como nunca se está sintiendo encarcelado. Bueno, para no ser el cuento largo, va a haber el momento en el que esto no lo va a poder aguantar. Entonces los judíos, el gobierno, va a surgir un líder en el mundo que los musulmanes van a creer que es el Mesías. Porque de acuerdo al Islam, al Corán, al grupo de los chiitas, que es una ramificación del Islam, están esperando al Mahdi. La palabra Mahdi, M-A-D de Daniel, H intermedia y latina, Mahdi, apúntalo, significa el guía, el precursor del Mesías o el Mesías en persona. Entonces, de acuerdo a la escatología de los musulmanes del Islam, viene un hombre llamado el Mahdi después de una guerra, porque tiene que haber una guerra sangrienta, que es lo que el grupo ISIS, el grupo terrorista, quería provocar en el Medio Oriente. Y de esa guerra surge el Mahdi. Y entonces la persona con la que los judíos se sientan en la mesa a poder tratar de que esa persona les garantice, síganme con cuidado, esa persona va a tener un poder tan grande que les va a garantizar a los judíos y les va a decir: les firmo la garantía que en 7 años nadie los va a tocar. ¿Quién podrá ser esa persona? Que les diga al Islam: no se acerquen, a los judíos, a los árabes, no se acerquen, nadie más que el Mahdi. Y como para ellos representa el Mesías de ellos, les va a decir, ¿verdad?
los voy a garantizar este año, pero de acuerdo al Islam, hay dos verdades que la sacó a la luz el terrorista más grande del siglo XX, Yasser Arafat. Yasser Arafat, cuando regresó de Washington, cuando estaba con Yitzhak Rabin y el presidente Clinton en medio, en la Casa Blanca, firmando un tratado de paz, al llegar Yasser Arafat al mundo árabe, les recordó la teología del Islam. Al occidente les decimos algo, pero les decimos la mentira y la verdad la tenemos nosotros. No es cierto que va a haber paz, los tenemos que destruir. Porque en la constitución de Hamás y en la constitución que se formó en el Al-Fatah, la autoridad palestina, está escrito en los artículos, lo pueden ver en Google. Nuestro objetivo es exterminar la nación de Israel. Oye, que los judíos no les quieren dar, ya hemos hablado tanto de esto, que no les quieren dar a los pobres palestinos, están encarcelados, muriéndose de hambre. Mentiras, 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 mentiras. El diablo es el padre de la mentira. Y estos grupos terroristas tienen que ser mentirosos por naturaleza porque son hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo, les dijo Cristo a los fariseos, y los deseos de su padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso desde el principio. Cuando vemos la realidad, tienen millones de asistencia, de carne, de comida, de provisiones ahí, y el problema está en que es el grupo terrorista Hamás el que ha jurado destruir a Israel. Entonces, ¿cómo puede Israel? Por el amor de Dios. Decirles, vénganse a nuestra tierra, hagan un estado aquí junto a mi jardín y vamos como vecinos a vivir en paz. Cuando tú has prometido que me quieres matar, compadre, ¿cómo quieres vivir junto a mi casa si me quieres matar? Inconcebible. Y ahí está la hipocresía de las naciones. Votamos por dos estados dentro de Israel. ¿A poco los gobernantes no saben que si esto es una imposibilidad? Que va a llegar a la destrucción final, a la guerra, a la tercera guerra mundial. Pero así lo hacen para cubrir tantas mentiras y tanta hipocresía que hay en el mundo de la política. Nadie los engañe, no vendrá sin que antes venga el anticristo. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando venga el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. Esto no ha sucedido, no estamos en la tribulación. ¿Vamos? ¿Qué no se acuerdan, cabezones? Podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué no se acuerdan, cabeza de piedra que tienen? Que cuando yo estaba con ustedes todavía les decía esto. En la carta anterior les dijo Pablo que en el arrebatamiento nos vamos a ser sacados del mundo y entonces vendrá la persecución. Y ahora ustedes, les vuelvo a repetir, saben lo que lo detiene. ¿A quién? ¿A quién? Al hombre de pecado, al hombre de perdición, al anticristo. Quiero que sepan que algo está impidiendo que surja el anticristo en el mundo. ¿Quién creen ustedes que es el que lo detiene? Nuestra presencia. Mientras la iglesia esté en el mundo, el anticristo no se puede manifestar. ¿Por qué? Mateo 5, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué es la sal? Impide la corrupción de la carne. Pero si ustedes son la luz del mundo, somos la única luz que hay en el mundo, a través de la Biblia. Nuestra presencia en tu casa, en tu oficina, en tu negocio, en el deporte, donde quiera que tú estés. Si tú eres cristiano, de alguna forma, ya no oyes tantas groserías, testificas a un jugador de fútbol, como dice que Neymar ya se quiere ir de pastor también ahí en la selección de Brasil, etcétera, etcétera, y comienzan a testificar, comienzas a hablar de Cristo a tus hijos, comenzamos a detener de alguna forma que no se desborde
la maldad como podría desbordarse cuando ya no haya cristianos. Hace algunos días, un gran politólogo, filósofo, Agustín Laje, lo admiro muchísimo, argentino, sacó un artículo, se los recomiendo, está en YouTube, y dijo lo siguiente: como consecuencia de los Juegos y de la inauguración en Francia de los Juegos Olímpicos, la cristiandad está siendo aplastada. Y si los cristianos no se levantan, serán más aplastados. Yo estoy usando mis palabras, lo dijo de otra forma. En otras palabras, de alguna forma estaba diciendo que hay mucha cobardía en el mundo cristiano. ¿Saben ustedes que el Papa no dijo una palabra en contra? Bueno, sabemos que ni cristiano es, ¿no? Pero ¿qué hay de más de nosotros? Estamos hablando contra esto. La esposa del presidente Biden dijo: es espectacular la inauguración de los Juegos Olímpicos. Nunca había habido tanta asquerosidad, tanta blasfemia, tantos insultos, tantos escupitajos, tanta burla al cristianismo como en los Juegos Olímpicos, en la inauguración. Nunca. Desde el siglo pasado, cuando se inauguró el túnel de Goddard, ¿se acuerdan? En Suiza, que es el más grande del mundo, quién sabe cuántos kilómetros tiene de largo, que sacaron bailarinas casi desnudas, con disque ángeles caídos en cuerdas cayendo por toda la tierra, con el presidente de Francia, magistrados, diplomáticos, viendo todo este espectáculo. Desde hace más de 30, 40 años no se había visto algo donde te preguntas: ¿qué tiene que ver el deporte con esto? El deporte, yo llevo a mis hijos porque se enfrentan dos personas con diferentes aptitudes y capacidades para patinar, para el skateboard, para esto, para el otro, para la natación, y queremos ver la forma como se supera la humanidad en el mundo del deporte, que es maravilloso. ¿Qué tiene que ver esta inauguración de atacar una religión? ¿Por qué no atacaron a Mahoma? A eso sí, ¿verdad? Di algo contra Mahoma en Europa y te queman tu casa. Pero contra nosotros pueden decir lo que hasta que no dijeron. Humillaron completamente el cristianismo. Y estamos en las redes tratando de combatir esto. Me entrevistaron hace poco en Enlace, lo pueden encontrar, donde hablo claramente de lo que pasó en los Juegos Olímpicos y que es el síntoma de podredumbre y un síntoma en la condición en la que el mundo en que tú y yo vivimos estamos actualmente percibiendo. Es un síntoma de la realidad de la sociedad del siglo XXI, una sociedad descompuesta completamente. Ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, o sea, el anticristo. Vamos bien, vamos por orden. Porque ya está en acción, ya, eso sí, antes del anticristo, desde hace muchos años, ya está en acción un misterio, algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Ahorita en la tercera conferencia expliqué que por eso se le llama al rapto el misterioso rapto, porque es una verdad, una doctrina que no estaba en el Antiguo Testamento y que se revela al apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 15, 51 al 53. Y aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, un misterio es una verdad no revelada en el Antiguo Testamento. Efesios 3, del 1 al 5. La verdad de la iglesia, otro misterio. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Era un misterio que un grupo de personas iban a unir con el Hijo de Dios y formar su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, y Él sería la cabeza de todos nosotros. Esto no estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, pero ya está en acción el misterio, apúntalo, la palabra iniquidad. Es la palabra griega anomia, como suena, con A de Armando, N de Nancy, anomia, como suena. Anomia significa literalmente rebelión. Ir en contra de la ley. Es un rebelde. Pisotear los mandamientos. Y el misterio radica en por qué no lo ha detenido Dios. ¿Por qué Dios no acaba ya con la maldad?
¿Por qué no acaba con todos los del tráfico humano, con todos los pederastas, con todos los transgéneros, con todas las personas, con todos los asaltantes, con todos los secuestradores, con toda la corrupción de la política? ¿Por qué Dios no lo hace? Es un misterio, o sea, ¿por qué nos preguntamos? Pero cuando es un misterio está algo oculto en la mente de Dios. Pero más adelante, cuando seguimos leyendo en el Apocalipsis, descubrimos que lo que tiene Dios oculto, aparentemente nos lo revela en la Biblia más adelante, y en el Apocalipsis nos muestra que aunque creamos que ahorita tú y yo ya queremos que se acabe esto, Dios lo va a hacer en su tiempo. No en el tuyo, ni en tu tiempo, ni en mi tiempo. Él tiene un tiempo, un kairos exacto para hacer y desarrollar su plan de las edades, que verán los 21 juicios que vienen sobre el mundo en el Apocalipsis. Y entonces ahí sí vas a poder, el mundo poder decir, como dicen el canto en Apocalipsis 14, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos, porque todas las cosas que tú haces son justas. Alguien lee el Apocalipsis, ¿cómo es posible que un Dios pueda mandar demonios y pueda el sol calentar a las personas y quemarlas y pasar esto que está pasando y tinieblas, tsunamis, meteoros que van a caer, cosas que van a suceder en el mundo, porque el mundo se haya podrido? Por eso se tiene que detener esto tarde o temprano, para que después de esta limpieza pasemos a regresar al mundo nosotros con Jesucristo en su segunda venida y volver a repoblar el mundo, que fue lo que hizo Noé después del diluvio. En Génesis capítulo 9 llegó Noé con sus 3 hijos, sus 3 nueras, a repoblar el mundo. Tuvo Dios que sepultar al mundo antiguo porque la genética de los seres humanos se había contaminado. Los ángeles caídos habían penetrado dentro de los genes del ser humano, alterado la genética y habían producido quimeras, habían producido cyborgs o cyborgs, habían producido híbridos donde eran mezcla de ángeles con mujeres, y el resultado fue hombres de 4 metros de estatura con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que resultaron ser los famosos Nefilim de Génesis capítulo 6, que se dedicaron a perseguir, a impedir que Israel entrara a la tierra de Canaán. Pues Dios tenía que borrar toda la generación, y a los únicos que se encontró limpios en esa generación fueron a 8 personas: Noé, sus 3 hijos, su esposa de Noé y sus 3 nueras. Entonces Dios tuvo que barrer completamente el mundo. En Sodoma y Gomorra hasta los niños eran homosexuales. Génesis 19, hasta los niños, los jóvenes, los de media edad y los viejitos bateaban con la izquierda. Y encontró Dios justo a Job, lo vamos a ver mucho más adelante, y hasta que no lo sacó de Sodoma, hasta que no estuvo en el arca, Dios nunca juzga a su pueblo con el mundo. Vamos a ver todas estas pruebas de quién es el carácter de Dios. Ya no es doctrinal, es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios está desplegado en las Sagradas Escrituras. Él no juzga nunca. Cuando Faraón mandó las 10 plagas, al pueblo mandó a la tierra de Gosén. Y mientras en Egipto las ranas y los piojos y el río Nilo convertido en sangre, los judíos tenían comida, no había muertos, el primogénito murió de los egipcios, todas las casas cubiertas con la sangre. Éxodo 12, no podía entrar el diablo para matarlos. Siempre Dios pone a un lado a su pueblo cuando va a juzgar al mundo entero. Y así lo va a hacer en el tiempo de la tribulación. No vamos a estar aquí. ¿Te quieres quedar? Quédate. Hay un misterio en el mundo que se llama el misterio de la iniquidad. Pero dice solo que hay quien al presente lo está deteniendo hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Entonces, ahorita hay un misterio, hay un espíritu de rebelión muy grande. Hijos contra padres, mujeres contra esposos, esposos tratando a las mujeres como si fueran su sirvienta o como si fueran un objeto, tómala y déjala.
los ciudadanos contra el gobierno contra los ciudadanos, los ricos contra los pobres, los ateos contra los cristianos, los judíos contra los árabes contra los judíos. Hay un movimiento extenso en el mundo actualmente de unos contra otros. A este movimiento se le llama el wokismo, W-O-K de kilo, I-S-M-O. Viene de la palabra woke, tan famosa que es ahorita, que no es más que una rama del marxismo. Es una victimización de los oprimidos, que dicen tenemos que rebelarnos contra todo, nadie nos hace caso, hay injusticias, hay esto, vámonos. Es un misterio actualmente en el mundo, que ahora llaman wokismo, lo bautizaron con esa palabra, pero no es más que una victimización total de las gentes amargadas, rencorosas, desajustadas en la vida, que no pudieron avanzar, que no pudieron triunfar, que las cosas no les salieron como les salir, y comienzan a ver a los que triunfaron, a los que van adelante como sus enemigos, y hay un odio y hay un rencor, creyendo que pasó en la Revolución Francesa, pasó con la Revolución de Lenin, pasó con la Revolución de Mao, pasó con la Revolución de Saddam Hussein, con la Revolución de José Stalin. En todo el siglo XX vemos la revolución del proletariado contra la burguesía, porque Carlos Marx dijo es que si los proletariados, los oprimidos, los wokistas del siglo XXI toman el poder y se sientan en el trono y le quitan el dinero a aquellos, porque ustedes son los que nos han impedido que nosotros podamos ser ricos o poder vivir de una forma equitativa, matemos a esas personas y vamos a repartir el dinero y vendrá la igualdad y la paz en el mundo. Esta mentira tan grande provocó más de 52 millones de personas muertas en el siglo pasado, el comunismo, donde no pudo funcionar. Gracias a Dios que Mikhail Gorbachev, uno de los ministros de Rusia, de la Unión Soviética, 1991, declara públicamente al presidente Ronald Reagan de Estados Unidos: esta idea no funciona. Nuestra Unión Soviética está desmoronando. Es una ideología falsa. Y entró lo que se acabó la Guerra Fría, y Estados Unidos dijo: no, pues ahora sí, ¿verdad? Si ya los rusos no nos amenazan, y ahora sí la democracia, el capitalismo, etcétera, etcétera. Entramos al siglo XXI y nace Vladimir Putin. No estoy diciendo que sea el diablo Vladimir Putin, pero simplemente él quiere regresar a que todo el 30% que perdió la Unión Soviética en la guerra, en la caída del comunismo en 1991, restaure la Unión Soviética y le devuelva la tierra a su país. Pero ahora viene la confrontación, porque Estados Unidos quiere lo mismo, y Rusia quiere lo mismo, e Irán, el patito feo, quiere lo mismo. Y el gordito de Corea del Norte también quiere lo mismo. Y está un pastel en el mundo y todos quieren una rebanada del pastel. Pero antes de que puedan agarrar el pastel, tienen que eliminar a Estados Unidos y a Israel. Porque Israel en el Medio Oriente es la única nación democrática, es la única nación con otra cultura, otras tradiciones, de más de 25 millones de árabes que los rodean. Entonces los ven como extraños, como extraterrestres, con otra religión. No pueden soportar que vivan ellos. Su objetivo es eliminarlos. Pero antes tienen que eliminar a Estados Unidos. Entonces hay un movimiento en el mundo moviéndose desde hace mucho tiempo que está levantando a la gente a la rebelión. Y dice el versículo 8: y entonces, ¿verdad? Cuando se ha quitado, cuando la iglesia sea sacada del mundo, lo que lo detiene, y entonces se manifestará aquel inicuo. Apunta la palabra inicuo, que es la misma palabra que iniquidad, anomos. Se manifestará aquel rebelde, porque es lo que significa la palabra anomos. Se va a desplegar en el mundo, va a surgir el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Anomos o rebelde, cuya venida o advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, viene un movimiento de mentiras al mundo, que lo estamos viendo
en las redes sociales. Hace rato platicábamos los pastores y me estaba diciendo el pastor César, Armando, no sabes la cantidad de videos donde usan tus prédicas para monetizar. El gospel de evangelio, no sé qué, y me pone mi nombre. Yo ni me meto, ni sé que se encargue Dios con ellos. Pero cantidad de personas que están usando la Biblia para monetizar, para hacer dinero. Y recuerda, cuando lo veas, tócale a la campanita para que tengamos seguidores. Jamás hemos hecho nosotros eso. Dios me libre. No te olvides la campanita, ¿eh? Y ahora tenemos 20,000 seguidores. O sea, es un mundo que vivimos tan podrido que agarran cualquier cosa para poder hacer dinero. O a un amarillismo escatológico impresionante que hay, de atacar a los pastores y otro y el otro, o ya pasó esto en Inglaterra, esto y el otro. Cristianos que se están dedicando a esto, cuando Dios nos llamó a una sola misión: predicar el evangelio y la gracia de Dios. ¿Amén? ¿No parece? Predicar el evangelio de la gracia de Dios. Entonces viene el inicuo, viene el anticristo, completamente poseído por Satanás, por un principiado satánico, y dice el versículo 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escucha esto: si tú no crees la verdad hoy, que Dios te está hablando, si tú no aceptas el evangelio de que Dios te ha perdonado en una cruz y que quiere darte la vida eterna, ¿sabes cuál es tu peligro? Que vas a acabar creyendo cualquier otra cosa. No que hiciste aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vas a acabar siguiendo a Buda, vas a seguir en otra religión, o te vas a volver un ateo, o un amargado, o un rencoroso, simplemente porque no amas la verdad. Para todos aquellos que no quisieron la verdad. Versículo 11 lo agrava más. Por esto Dios, a todas las personas que rechazaron esta verdad del evangelio de Cristo, ahora Dios, escucha esto, no el diablo. Una vez les pregunté a la gente: ¿ustedes creen que Dios puede engañar a alguien? No, ¿cómo? Bueno, la Biblia dice que puede Dios tomar esta decisión cuando alguien le rechaza. A los que le rechazan, Dios les envía un poder engañoso, y esto es un poder demoníaco, donde tu mente es trastornada, donde ya no llegas a saber si eres hombre o si eres mujer, o eres una quimera, o eres un híbrido, o eres un cyborg, o eres una persona que no tienes ya ninguna brújula para seguir en la vida. A lo bueno le llamas malo, a lo malo le llamas bueno. Cuando hay esta clase de pensamientos en una persona, estas personas piensan de esta manera, actúan de esta manera, porque sin que se den cuenta se están deshumanizando. Están dejando de ser humanos. Están descendiendo sin que se den cuenta a un nivel donde son presa y donde Satanás los va a encarcelar. Y esto lo explica Pablo en Romanos capítulo 1, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice Pablo más adelante: por eso Dios los entregó. Dios los entregó. ¿Quieres ser homosexual? Ven, por favor, hijo, te amo. Dios, yo te quiero ayudar. No quiero seguir así. Dios te dice: muy bien, y te empuja para que toques fondo. ¿No eres un avaro con tu dinero? ¿Quieres hacer rico? Ven, mira, disfruta lo que tienes. No estoy en contra que tengas dinero, que tengas 5 coches, 5 gallos, pero comparte con la obra del evangelio lo que es conveniente. No quiero todo el pastel. Te empuja a Dios a que te hagas más rico, y cuando tocaron fondo, Dios les permite que alcancen lo que ellos querían, y cuando tengan lo que tengan, descubren que no van a poder disfrutar lo que querían. Eclesiastés 6, del 1 al 2. Eclesiastés 6, del 1 al 2. He visto un mal debajo del cielo,
que hay personas a quien Dios les da riquezas, salud. Dice Salomón, nada les falta de lo que tienen. Pero, viene un pero, Dios no les da el don para disfrutar lo que tienen. Ricos pobres y pobres ricos. ¿Cuántas personas vemos, artistas de cine, políticos por acá y por allá? El dinero, el dinero, el dinero. Y ya que alcanzan y llegan a la cúspide del monte y llegan y tienen lo que quieren, comienzan a descubrir que sin Dios todo se les vuelve como una maldición en sus vidas. Sin esposa, sin hijos, mueren como perros, como animales a los 60, 70 años de edad, o encarcelados o exiliados, etcétera, etcétera, completamente abandonados, sin ningún propósito en la vida, porque lo único que quisieron fue como la parábola de Cristo en Lucas 11, una persona tenía muchos bienes. Ya aumentaron mis regalías en mis libros. Ya me aumentaron los intereses de mi banco. Ya tengo más negocios, ya tengo más terrenos. Esto haré. Voy a juntar todo lo que tengo y lo voy a mandar y lo voy a convertir en oro. Porque ahorita ya ni los dólares. Y cuando tenga todo esto convertido en oro, le diré a mi alma, alma mía, ahora sí me voy a mi hamaca porque ya tengo la garantía de vivir en paz. Y dice Jesús, y oyó una voz esa noche, esa misma noche, que le dijo, eres un necio, porque esta noche vienen a pedir tu alma. ¿A quiénes creen Cristo que les dijo, vienen por ti? Los demonios. Viene un grupo de personas, de entidades espirituales, a pedir tu alma. ¿Y lo que has guardado, para quién será? Así es el que es rico para el mundo y no es rico para con Dios. Cuidaos de la avaricia, dice Jesucristo, porque teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Este es el peligro en el que el mundo va a aumentar mientras se acerca el final. Avaros, 2 de Timoteo 3:1, amadores de sí mismos. Se aman a sí mismos, no les importa nada ni nadie. Yo, mi negocio, mi casa, acaban hasta crucificando a la mamá que los trajo al mundo. Acaban con su familia, acaban con todo, con tal de subirme al trono y obtener lo que yo quiero. Ok, dice Dios, vas a tener una mente reprobada, que ya no va a discernir el bien y el mal, y se vuelven deshumanizados. Y estamos en un mundo ahorita, en el siglo XXI, deshumanizado. Ha llegado el mundo a un punto, ahí está el botón de muestra en los Juegos Olímpicos, donde ya no saben qué es bueno y qué es mal. ¿Saben lo que contestó el Comité Olímpico? ¿Por qué les han llegado críticas, gracias a Dios? Contestaron y dijeron, es que nosotros, escuchen esto, vean nada más la mente reprobada, es que creíamos que la gente iba a comprender el arte de Da Vinci. ¿De veras contestaron esto? Es que esto es arte. Creímos que la gente lo iba a admirar, como la esposa del presidente Biden, que dijo, es espectacular, por el amor de Dios. O sea, ¿cómo es posible que hayan contestado eso, no? En lugar de arrepentirse, pedir perdón, etcétera, no lo volvemos a hacer. Jesucito mío, mi dulce compañía, Virgen del Socorro, ayúdame. ¿Con cuánta descaro y cuánta decía? Cuando me preguntaron en el programa hace 4 días en Enlace, les contesté y les dije, es que ese es el mundo que vivimos, son personas que ya no distinguen. Para ellos no es malo. Ya no pueden ver que eso es malo y que eso es bueno. Y cuando llega a la mente de un ser humano, como los que organizaron este festival, son personas con mentes reprobadas. Y Dios los está exhibiendo para que nosotros veamos el ejemplo a lo que el mundo está llegando, a donde algo así tan horripilante, asqueroso, otras fotos con un muchacho sin los calzones enseñando sus órganos genitales a un niño, y la foto está cuando el niño le está mirando los órganos genitales a este transgénero. ¿Cómo es posible? Ahora, ¿quién creen que está detrás de este movimiento? Satanás, organizando una élite en el mundo para llevarlos a que sea normal, a que el mundo lo vea normal.
Y cuando ya la gente como ellos y como la esposa del presidente de Estados Unidos y como mucha gente y muchos políticos lo dicen, no es nada, es normal, es cuando ya dices el mundo está completamente loco. Es un mundo psicopático, un mundo de psicópatas, un mundo de degenerados, deshumanizados ya, que han llegado a tocar el fondo totalmente de sus vidas espirituales. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos como tu cuerpo, como tu iglesia, que nos sigas sosteniendo con tu gracia hasta el final. Yo te pido, Padre, que este pueblo que te está oyendo en este momento persevere en la esperanza a la que nos has llamado hasta el fin, que no desmayemos ni nos desanimemos a la mitad del camino. Hay tantas cosas para desanimarnos, pero para eso nos dejaste el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras, para que en ellas podamos consolarnos, edificarnos, aguardando la bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de tu Hijo Jesucristo, que no tarda en venir por nosotros. Sacarnos de este mundo que percibimos ya completamente descompuesto, y entonces este mundo descompuesto lamentará al final de no haber oído la verdad ni la luz. Ellos mismos se consideraron dioses que no te necesitaban, nunca pensaron en guardar ningún mandamiento por la soberbia de sus corazones. Guárdanos, Padre, que podamos continuar siendo la luz, comenzando en nuestra casa, con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros vecinos, que puedan percibir que somos diferentes de una generación perversa y maligna que cada día se destruye más y más. Ahora invita a Cristo en esta tarde. Ustedes que nos ven por la televisión, este es el momento de tu decisión. Dios te ha traído en esta hora para que no desprecies ni rechaces la verdad y le aceptes con todo tu corazón en tu vida, diciéndole estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos cuando derramaste tu sangre. A los 3 días resucitaste de los muertos y por ello te pido, Señor Jesús, que entres en este instante a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por la vida eterna y gracias por darme la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Qué libro tan maravilloso, ¿verdad? Qué libro tan maravilloso. Gracias a Dios por este libro. Ama este libro, medítalo, léelo, estúdialo, detente en las palabras, piensa en ellas. No lo leas como lees cualquier libro, detente en partes, en porciones, en versículos que te saltan y que te llaman la atención, y piensa en ellos, medita en ellos, híncate. Señor, acabo de leer que tú eres el camino, la verdad y la vida. Oh Dios, qué radical fuiste, Jesús. Te consideras que no hay nadie más que tú eres la única verdad. No eres una verdad, eres la verdad. Tú eres el camino. Y comienzas a pensar y a desmenuzar la Biblia, y el Espíritu Santo te va a ayudar a que esas palabras te hagan partícipe de la naturaleza divina de Dios. Y esta Biblia que tú tienes guardada, hay un poder de iniquidad que va a tratar, no sé, amigos tuyos o parientes, familiares, que van a tratar de hacer esto, de sacarnos de nuestra vida la palabra de Dios. Tú eres el objetivo, y yo también, de que esto no lo leamos, lo estudiemos ni lo meditemos. Y cuando alguien trata de sacar la palabra de Dios y convencerte con las mentiras de Satanás, comienza sin que te des cuenta a abandonar el camino. Si eres cristiano,
pau, pau, pau. Porque Dios al que ama, pau, 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 lo disciplina y azota al que ha recibido por hijo. Pero si tú has abandonado el camino, y ya pasaron 6 meses y pasó un año y no te ha pasado nada, es porque no eres hijo de Dios. No eres hija de Dios. Porque aunque sea de la oreja, los que somos hijos de Dios, nos mete al corral otra vez. Porque está fuera del corral el mundo lleno de lobos que están atacándonos y buscándonos la forma de desprestigiarnos, perseguir y asesinar la verdad, como lo acabamos de ver en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz.